Y amadas del Señor, es un verdadero privilegio el poderme dirigir al mejor auditorio de todos los auditorios. Me dirijo a usted, que es pueblo, linaje real del Dios vivo. Y en esta mañana tengo el gran privilegio de estar en una casa nueva, en una casa donde le abrieron las puertas al Dios vivo para que su palabra se predique. Y bien lo dice el libro de Ezequiel, capítulo 43, en los versículos 4 y 5, dice la palabra del Señor: y la gloria de Jehová entró en la casa por vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó en el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios de toda gracia, Dios de toda misericordia, en esta gloriosa mañana te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza, porque nos permites a través de este modo virtual alcanzar a todas las familias de Fuente de Bendición y más allá de la familia de Fuente de Bendición. Bendecimos a todas las familias que se han venido enlazando nuevas. Desde ya, Señor, enviamos tu rica y perfecta, Señor, bendición para que su casa se llene de la Shekinah, de la gloria, de la majestad, de la presencia misma de Dios. Padre, toma control de principio a fin de todo lo que se haga a través de este servicio virtual. Desde ya, Señor, dispón el corazón, el espíritu, enlázalos con el tuyo. Señor, derrama de tu gloria, Dios, en esta gloriosa mañana. Que fluya el río de Dios, llenando cada familia, llenando cada corazón, y haz que este servicio, Dios, sea para tu honra y para tu gloria. Amén. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Ayer tuvimos la gran bendición de ser invitados a una familia para llevar una palabrita, y nos esperaba un grupo de adoradores impresionantes. Y me dijeron: pastor, toma control de esta reunión. Y yo le dije: yo no voy a hacer nada, solamente le voy a pedir al Espíritu de Dios que Él fluya como Él sabe hacerlo. Y empezamos a adorar al Señor, y amado y amada del Señor, se empezó a descender una gloria en esa casa que fue algo sublime, algo impresionante. Se activaron dones, se activaron don de lenguas, y se empezó a ministrar de tal manera que las personas que nos invitaron terminaron hechos un nudo de amor en el centro del salón donde estábamos. Y eso fue algo glorioso, fue algo magistral que solamente el Espíritu de Dios lo pudo hacer. Y en esta mañana, de la misma manera, estamos en una casa nueva donde nos invitaron, donde abrieron la puerta a la gloria de Dios, y lo único que se puede esperar es que Él se derrame, que Él traiga bálsamo, que Él traiga de su gloria. Que ministre como Él sabe hacerlo. Y que esta familia no vuelva a ser la misma. Hoy tengo ganas de ministrar la palabra del Señor.
Y voy a pedirle a usted si, por favor, con el respeto que usted me merece, si puede abrir la cámara, ábrala, por favor. Quiero verle, quiero sentir que me estás poniendo atención. Quiero ver la dinámica que tú vayas a buscar de la palabra de Dios y juntos nos gocemos en esta hermosa mañana. Yo quiero que usted me acompañe porque el tema que hoy voy a estar impartiendo es un tema que tiene que ver con el discipulado. Si a usted le ha quedado alguna duda en el discipulado, si usted tiene inquietudes que todavía no le han podido abarcar en esta mañana, el Espíritu de Dios que se está moviendo y que está gestando algo rico, Él le va a traer respuesta a través de esta palabra que Él preparó para usted. Y yo le voy a pedir toda su atención. Siga el hilo conductor para que no se pierda y obtenga toda la riqueza de la palabra de Él. Acompáñeme por favor al libro de Efesios, capítulo 2 del libro de Efesios, y solamente en esta mañana voy a predicar de un solo versículo. De un solo versículo. Tiene tanta riqueza este texto bíblico que, mi amado hermano, la palabra de Dios es inagotable. La palabra de Dios es maravillosa. Es como un río. Es como un oasis. Versículo 10 del capítulo 2 del libro de Efesios. Cuando llega, por favor, dígame amén. He titulado el tema de esta mañana, los asignados por Dios para hacer las buenas obras. ¿Cuántos fueron asignados por Dios? Aleluya. Dígame amén cuando llegó. Levántame su manita. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mi amada y mi amado del Señor, ¿cuántas veces usted ha estudiado, leído, le han predicado sobre este texto? Ministrando al Señor toda esta semana, me metí con Él y le pedí, Dios, revélate como tú sabes hacerlo. Y sabes, iglesia, me llevó este texto y lo empecé a estudiar a la profundidad que a Él le gusta. Y empecé a rasgar su corazón para que diera de su bálsamo, para que diera de su riqueza. Y voy a desglosar en esta mañana este texto bíblico. Y lo primero que le voy a decir son tres cosas. Escuche, porque hay tres de las tantas frases que hay ahí maravillosas. La primera de ellas, quiero decirle que voy a hablar de esta palabra hechura. Es muy importante que esta palabra en griego, en este versículo, se traduce como hechura. Y en griego es poemai. Poemai. Esta palabra griega significa aquello que ha sido hecho una obra de artesanía, algo compuesto como un poema. Yo quiero volverle a repetir eso porque se lo voy a desglosar en esta mañana. Escúchame esto. Poemai en griego significa aquello que ha sido hecho una obra de artesanía. Imagínese Dios cuando se inspiró en hacer a Rosario.
Él solo, en su sabiduría infinita, empezó a hacer una obra de artesanía única, única. Pero a la vez dice en griego que es como algo así como compuesto como un poema. Imagínese a usted cuando su esposo o su esposa se le inspira para declarársele a usted y le suelta un poema que nunca antes él o ella había escuchado. Así es Dios cuando te creó, dice hechura. Fue una obra de artesanía, fue un poema que él se escribió. Y evidentemente esta palabra en castellano es la misma significado de poema. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los Efesios del capítulo 2, a la altura del versículo 15, dice algo extraordinario siempre en esa carta. Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Qué quiere decir esto el apóstol Pablo? Que de los dos pueblos hizo un solo y nuevo hombre. Escúchame esto, porque esto es muy importante. Exactamente lo que esto está diciendo es que Dios ha creado en Cristo a una nueva realidad, un verdadero poema, una obra maestra. Mire, me estoy dirigiendo a usted, hijo, hija de Dios. Me estoy dirigiendo a usted. Cuando habla que somos hechura suya, la obra más perfecta, la artesanía más perfecta y única, fue la inspiración que Dios tuvo para hacerte a ti, hija, para hacerte a ti, hijo. Una verdadera obra maestra. Por eso, le reitera al usar primero la palabra crear y luego la palabra nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Escucha esto porque esto es fino. Escucha porque esto me llevó tiempo trazarlo. Crear en griego es tisis. Crear en griego es tisis. Y significa, escucha esto, fundar, establecer, hacer generalmente en el sentido de hacer algo de la nada. Ahora, si usted va al libro, escúchame esto, si usted va al libro de Romanos, capítulo 1, sin perder Efesios 2:10, porque es donde estoy centrado en esta mañana, en Romanos capítulo 1, versículo 20, escúchame esto porque esto es glorioso, esto es gloria, escúchame, dice lo siguiente, porque las cosas invisibles de él, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir esto? Que la creación revela a Dios. Vamos, se lo voy a cambiar. Usted, como creación de Dios, revela quién es Dios. A ver si me puedes entender. Si usted quiere conocer a Dios, Él dice, vea lo que yo hice de ti. Eso es lo que Dios está diciendo en esta mañana
a través de este texto. Dos cosas bien interesantes. En este texto yo puedo ver, número uno, el hombre puede ver el eterno poder y divinidad de la inteligencia suprema y del poder o de la energía de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Dios suyo y mío es tan inteligente y tiene tanto poder que te hizo a ti perfecto. Y número dos, lo que veo en este texto de Romanos 1:20 es que el hombre puede ver la divinidad y esto es la deidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto se aplica con la utilización del término nuevo, kainos. En griego, nuevo, kainos, que significa nuevo en calidad. Nuevo en calidad. Para diferenciarlo de neos, que es nuevo, pero en tiempo. Ahora escúcheme esto. Escúcheme esto, porque esto es fino. Kainos quiere decir algo totalmente distinto, original y fresco. ¿Me escuchó eso? Vamos a ver. Si el diablo se mofó de haber destruido la creación cuando Adán y Eva pecaron, déjeme decirle que cuando Él te invitó para que creyeras en su Hijo y tú lo creíste y lo hiciste Señor de su vida, esto lo que quiere decir es algo así como que Dios hizo algo nuevo en calidad. Y esto lo hace totalmente distinto y original y fresco. En otras palabras, refuerzo esto cuando Pablo en el libro de Gálatas capítulo 6 verso 15 dice una nueva creación. Dios no repite, Dios hace las cosas nuevas. Sígame el hilo. Por favor, sígame el hilo porque en esta mañana tú vas a comprender quién tú eres en Cristo. ¿Qué fue lo que Dios hizo en Cristo? Ahora, déjeme ponerle un ejemplo. Escúchame esto. Cuando Dios en Génesis hizo al hombre, lo hizo en un lugar y lo trasladó al otro, ya cuando lo había hecho. Pero dice la Escritura que nosotros fuimos hechos en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios hizo un diseño de usted y de mí, los que hemos creído en Él, lo fabricó, lo diseñó. Escúchame, en la persona de Jesucristo, dentro de la persona de su Hijo Jesucristo. Entiéndame la profundidad que esto tiene. Ahora, esto nos habla de dos nacimientos. El nacimiento natural que nosotros tuvimos a través de nuestros padres y está el nacimiento espiritual que nosotros tuvimos en Cristo. Y aquí es donde viene lo bueno. Escúchame esto. Esto tiene que decir, esto tiene que ver con el andar de la salvación que tú ya posees en Cristo. Todos los que hemos creído en Cristo se va a ver reflejado si verdaderamente andamos en la salvación. No que somos salvos, es que andamos en la salvación. Escúchame, escúchame, porque el Espíritu de Dios te va a abrir el entendimiento en esta mañana, algo maravilloso, algo magistral.
Dice que han sido sujetos de la obra del Espíritu Santo. Dice el texto, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no sus buenas obras. Porque esto no es un asunto de usted, es un asunto de Él. Las obras que Dios quiere que tú y yo, como hijos, como nueva creación, como la artesanía que Él hizo de usted y de mí, única, lo que Él quiere decir es que caminemos en las obras que Él preparó para nosotros, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí el Espíritu de Dios le dije, despierta inquietudes en ellos, despierta cuáles son los misterios que no has podido entender, pero que el Espíritu de Dios en esta mañana te va a dar un entendimiento de lo que es la salvación y caminar en la salvación. Ahora, Dios desea que su pueblo abunde en buenas obras. Y el gran propósito es, número uno, tome nota, producir un pueblo idóneo para la comunión con Él. Eso es lo primero que Dios hizo cuando te salvó. ¿Te acuerdas lo que habla el libro de Génesis? Que el Señor venía al caer la tarde y tenía comunión con Adán. Pues en Cristo eso es lo que Él volvió a reconstruir. Que tú tengas y que vuelvas a tener la comunión que habíamos perdido. Eso es número uno. Y número dos, un pueblo para hacer buenas obras. Un pueblo santo con el que pueda tener comunión ahora y en la eternidad con Él. Dios te llamó del mundo, te sacó del mundo, te trasladó de las tinieblas a su luz admirable para que tú tengas comunión con Él. Ahora y en la eternidad. Y el deseo de Dios es que no solamente caminemos en las buenas obras, sino que abundemos en estas buenas obras. Ahora observe el texto. Volvamos al texto que en esta mañana estamos desglosando. Efesios capítulo 2, verso 10. Dice, observen lo que dice el texto. Y esto tiene que ver que hay una nueva creación. El objetivo de esta nueva creación de nuestra raza es la santidad de la gloria de Dios. Dios lo que necesita de nosotros es crear en nosotros su santidad. No somos hechuras de una nueva imagen de aquel Adán caído. No, sino más bien de la semejanza del segundo Adán. ¿Qué quiere decir esto? Mi amado hermano, y yo sé que usted me está comprendiendo en esta mañana. Escúchame. Cuando Él dice que Él te hizo a la semejanza, a la hechura del segundo Adán, es que no somos creados de nuevo para pecar. Escúchame, no somos creados de nuevo para pecar. Eso no se puede ni tan siquiera imaginar en nuestra cabecita. Las nuevas criaturas, escúchame esto, la nueva criatura que usted es, no peca, no, no es eso, no debe de pecar. Eso es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque tiene la simiente santa de Dios. No es que no peca. No.
es que no debe de pecar. Esa es la gran diferencia. Porque decir que no pecamos, entonces quiere decir que la obra que Cristo hizo ya fue completa y estuviéramos con Él reinando. Y eso todavía no se ha dado. Y por lo tanto, esto quiere decir que sí vamos a fallar, pero que no debemos. Esa es la gran diferencia. Ahora, cuando hablo de la simiente, esta palabra simiente, póngale mucha atención, porque esta palabra simiente es la palabra será. Y en hebreos esta palabra será significa linaje. Somos de un linaje diferente del mundo. Esta palabra será en hebreo también quiere decir semilla. Escúchame porque se la voy a desglosar. Esta palabra será en hebreo tiene que ver con simiente y tiene que ver con estirpe. ¿Qué quiere decir eso? Mire, escúchame esto porque esto le va a bendecir su vida. Cuando hablo de semilla, si usted siembra una semilla de, vamos a decir, de mango, de jocote o de aguacate, si usted siembra una semilla de mango, no le va a producir jocotes. Porque usted la semilla que está sembrando es de mango. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puso su semilla. Y la semilla que Él sembró en usted es una semilla de buen fruto. ¿Qué quiere decir? Que el fruto, que los hijos e hijas de Dios, nacidos de nuevo, nacidos en Cristo, entretejido en Cristo, artesanía de Cristo, poema de Cristo, tenemos que pensar como Cristo. Tenemos que caminar como Cristo. Tenemos que ver como Cristo. Tenemos que sentir como Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos dar una semilla de la antigua vida. Y muchos de nosotros no hemos entendido esto porque seguimos viviendo y pensando, en vez de una nueva criatura, comportándonos como la vieja criatura. El concepto de cera aquí inicia este principio. Escúchame esto. Escúchame esto. En el libro de Génesis, capítulo 1, verso 11, cera, que aparece por primera vez en la Sagrada Escritura, es cuando Dios ordena que la tierra produzca hierba de su semilla. Entonces, cuando Dios puso una semilla, esa semilla tiene que dar el fruto de la que Dios le pronunció. Si usted es una nueva criatura, usted tiene que dar fruto. Y el fruto tiene que salir bueno, porque usted es nueva criatura en Cristo. Escúchame. La nueva vida se esfuerza diariamente. La nueva vida se esfuerza diariamente contra el pecado. Y esto empuja hacia adelante, hacia todo lo que es santo, recto y perfecto. Todos sus instintos corren hacia la santidad. Entonces le pregunto en esta mañana, revisémonos. Si nosotros estamos empujando hacia lo que es santo, hacia lo que es recto y hacia lo que es perfecto. Y todo esto, todos estos instintos que se nos despiertan en nuestro interior, tienen que apuntar hacia la perfecta santidad. Me estoy comunicando que esto tiene que ver con el haber sido nosotros
Escúchame, como le dije, porque esto tiene que ver con una nueva creación. Lo segundo que quiero decirle, que el texto lo declara, es que esta nueva creación es una conexión con Cristo. Leemos en el texto en Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús. Nosotros somos los pámpanos. Él es la vid y en la cual nosotros crecemos. Su vida y su poder produce fruto. Y este fruto yace en la unión con Cristo. Sin perder Efesios 2:10, acompáñame a Marcos capítulo 4, verso 20. Su vida y todo su poder de producir fruto en mí yace en la unión con Cristo. Dice Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Dónde fuimos nosotros injertados? ¿Dónde fuimos nosotros plantados? ¿En cuál tierra Dios nos introduce para formarnos una nueva creación fresca? En Cristo. Si usted y yo fuimos, escúcheme, sembrados en Cristo, metidos en Cristo, y son, sigue diciendo el texto, la buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y por consecuencia hay tres cosas. Dice que dan fruto a 30, a 70 y al 100 por uno. ¿Qué quiere decir? Que hay un tiempo para dar un fruto de 30, pero también hay un tiempo para dar un fruto de 70. Y va a llegar el momento en que vamos a dar un fruto al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de crecimiento que tiene que ver con la salvación es producto de que yo fui sembrado en la mejor tierra, en Cristo. Y el fruto de 30 es como Cristo. El fruto de 70 es como Cristo. Y el fruto del 100 por uno va a ser la perfección de Cristo. Y de ello, no más. Ahora, escúcheme esto. No simplemente nosotros fuimos creados de nuevo, sino que son creación en Cristo. Porque no se trata de un simple cambio de naturaleza, de una naturaleza inferior a una superior. No, sino de una separación que había de Cristo a una unión con Cristo. ¿Me explico? Nosotros estábamos separados, pero si Dios nos introdujo, nos unió en Cristo, ¿cuál es el fruto que tú y yo debemos demostrar? El mundo espera, pero más quien espera es nuestro Padre. Por eso Él dice que Él preparó las obras de antemano. Escuche eso. Él preparó las obras de antemano. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo no seamos simplemente criaturas en el mundo, sino nuevas criaturas en Cristo, sembrados en la mejor tierra. Escúchame, mi amada iglesia. Yo quiero que usted me escuche esto. Nosotros, el primer Adán, ¿sí? Fue una naturaleza caída, pero nuestra nueva condición de criaturas ahora en Cristo, estamos en el segundo Adán. Esto tiene que ver
con una conexión con Cristo. La tercera cosa que le voy a mostrar en esta mañana es que observen que la creación para estas nuevas obras están sujetas a un decreto divino. Dios hizo un decreto divino. ¿Cuál fue? Mira lo que dice el texto en Efesios 2:10. Las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? No es opcional, porque ahí no hay opción. Es para que anduviésemos en ellas. Este es el decreto de Dios. ¿Y cuál es el decreto de Dios? Usted y yo estamos ordenados para la vida eterna. ¿Estoy yo ordenado para buenas obras? Me pregunto, ¿estoy yo, diga su nombre, ordenado para buenas obras? Si estoy ordenado para las buenas obras, entonces efectivamente yo tengo que andar en ella. Ahora póngale mucha atención a lo que dice el texto porque eso lo dice fino. Creados para. Esta palabra para, le voy a poner un ejemplo. Un automóvil fue hecho o fue creado para viajar. Un teléfono fue creado o fue hecho para hacer llamadas. Otras palabras, Dios al decirnos que fuimos creados para o hechos para buenas obras que ya han sido preparadas para nosotros, entonces este es el meollo de esta enseñanza. Él lo que nos está diciendo es completamente que nosotros, tú y yo, somos capaces de andar en esas buenas obras. Fuimos hechos para andar en esas buenas obras. ¿Por qué? Porque está implícito en usted y en mí el ADN de Él, su naturaleza nueva de Él, sus buenas obras de Él están penetradas, están adheridas en nuestra nueva naturaleza. El hacer las buenas obras debe de ser algo natural, no nos debe de sorprender. Esa es nuestra nueva naturaleza, porque fuimos creados para ella. De lo contrario, sería como un teléfono que no puede hacer llamadas. Sería como un carro que no tenga motor y entonces no puede viajar. Tú y yo fuimos creados para hacer buenas obras. Eso es lo que el mundo debería estar viendo comúnmente en nosotros. Me pregunto, escúchame, fuimos nosotros creados para buenas obras. Escucha lo que dice Juan, capítulo 6, verso 28. Y esto se lo preguntaron los discípulos a Jesús. Dice Juan 6, 28. ¿Qué debemos hacer? Escucha esta palabra y subrayela. ¿Qué debemos hacer? Ve el propósito para poner en práctica las buenas obras de Dios. ¿Saben qué quiere decir eso? Hacer y poner en práctica. Esto encierra el pensamiento de lo que había en ellos. Alguna capacidad de hacer lo que agrada a Dios y satisfacer su santidad. Ellos sabían qué debemos hacer porque llevaba implícito ya la práctica para hacer las obras de Dios.
Si usted y yo no hacemos las buenas obras, escucha esto, es porque no dependemos de la persona que debemos de responder y de depender desde el día que nacimos de nuevo. Y esto es del Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios, que el Señor se aseguró ponerlo dentro de nosotros, escúchame, era para que nosotros dependiéramos de Él para hacer las buenas obras. Romanos capítulo 8, por favor, verso 14, dice claramente, pues todos los que son guiados, por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted quiere llegar a algún lugar y usted no conoce, alguien tiene que ir delante suyo. Eso es un guía. El guía, valga la redundancia, guía. El guía, guía. Y si tú quieres llegar donde Él te está esperando, y hablo de donde tú y yo pertenecemos, porque fuimos creados para una eternidad. Si tú quieres llegar donde lo están esperando, deje que Él te guíe. La respuesta del Señor aquí es notable e importante para meditar. Según el texto de Juan 6:28, nos habla de las obras de Dios demandadas. Escucha, no le habla de las obras de Dios demandadas, sino de la obra que Él efectúa dándole la fe en aquel que Él envió. Póngale atención a lo que dice el texto 6:29 de Juan. Esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Póngale mucha atención. Yo quiero volverle a repetir esto. Jesús, en su respuesta, no les está hablando de las obras que Dios les demanda, sino que crean. Sino que crean en la obra que Él efectúa, dándole la fe en aquel que Él envió. ¿Le explico esto? Muy sencillo. Dios se aseguró de depositarle a usted la fe para que usted pusiera la fe en Él, para que Él le pueda guiar a las buenas obras y las apliques. Escúchame. Mira lo que dice Proverbios 3, sin perder Efesios 2:10. Proverbios 3, versos 5 y 6 dice, fíate de Jehová. Fiar en una persona es estar completamente segura de esa persona que usted se va a fiar. Usted tiene que estar plenamente convencido de que usted va a fiar su vida a Él, confiar su vida a Él, entregar su vida a Él. Y Él dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él
enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir este texto? Que si siempre camináramos en entera dependencia de Dios, las cosas no serían fáciles. Cuanto más fácil sería marchar en la senda que Dios y en su gracia dirige para fiarnos de Él. Escúchame, quiero concluir con esto. Usted me pregunta en esta mañana, pastor, ¿cuáles son esas buenas obras que Dios preparó de antemano para mí? Me gustaría que usted levantara tu mano, ahí donde usted está y me diga, pastor, ¿y cuáles son esas obras? Porque yo no las he encontrado. Porque si la iglesia, escúchame esto, si la iglesia hubiese encontrado las buenas obras que Él preparó de antemano, no estuviéramos como está hoy en día el mundo. La iglesia tuviera un avance impresionante, como lo estuvo el día que el Espíritu de Dios llegó a Pentecostés. Y dice que en el primer discurso de Pedro, 3,000 fueron añadidos. Y después 5,000 fueron añadidos. Y después vino una revuelta y fueron dispersos y se empezó a diseminar la iglesia de Jesucristo por todo el orbe. Pero parece como que la iglesia se estancó. Parece como que la iglesia ya no es la misma del primer siglo. Entonces, pregúnteme, pastor, ¿cuáles son estas buenas obras que Dios preparó de antemano? Se lo voy a decir. Tome nota de esta frase. Cuando se trata de las buenas obras, usted que me está poniendo atención, José, Levita, Carol, Ernestito, Mariela, ponga su nombre, Grince. Cuando se trata de las buenas obras, es Dios quien produce las circunstancias. Es Dios quien produce las circunstancias en las cuales nos pide hacerlas, poniéndonos en relación con los que deben ser beneficiados. ¿Me entendió esa frase? Claro que yo se la tengo que repetir. La frase es la siguiente. Cuando se trata de las buenas obras, es Dios quien produce las circunstancias. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? Que cuando yo voy a hacer una obra de Dios, es Dios enlazando todas las circunstancias que están a mi alrededor, poniendo en relación con las personas que van o deben ser beneficiadas. Le voy a poner 2 ejemplos bíblicos. Escúchame esto. Hechos capítulo 8. Usted conoce este texto. Hechos capítulo 8. Vaya conmigo. Dígame amén cuando llegó. Mira lo que dice el versículo 26 y 27. 26 y 29. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, es Dios quien produce las circunstancias. Nótese esta frase, se las plasmo en estos textos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate. Esta es la circunstancia de Dios. Y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Cuando en la mente de Felipe se iba a decir que por tal lado iba a transitar un eunuco, un etíope. Es Dios quien produce estas buenas obras de antemano
para que a nosotros, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los que hacemos buenas obras, porque nuestra naturaleza es santidad, porque nos negamos a nosotros mismos, porque morimos, porque tenemos la simiente, la semilla, somos de una estirpe, somos de un linaje diferente. Ahora tenemos conexión con el cielo, ahora tenemos comunión aquí y en una eternidad. Entonces sigue diciendo el texto, el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Qué quiere decir esto? Poniendo en relación con los que deben ser beneficiados. ¿Ahora me está entendiendo la frase? Porque el que produce las buenas obras es para beneficiar a aquellos que a través tuyo van a ser agregados a su reino. Voy a poner otro ejemplo. Brinquemos una hojita y vamos al Hechos capítulo 9, versículo 19. Hechos 9, 19. Mira lo que dice. Y habiendo tomado el alimento, recobró fuerzas. ¿Sigue? ¿Lo tiene? Pedro está hablando con la conversión de Cornelio. ¿Sí? ¿Estamos bien? Llegamos. Dice la palabra del Señor: cuando Pedro, por el Espíritu, fue enviado a Cornelio. Esta historia es Dios creando y produciendo las circunstancias por las cuales Él nos pide que nosotros las hagamos, poniendo en beneficio y en relación a los que deben de ser beneficiados. Llegó Pedro a la casa de Cornelio. ¿No fue acaso bendecido Cornelio y su casa? Yo le quiero hacer a usted en esta mañana, para concluir, ¿cuál es su percepción de la sumisión a la voluntad del Padre en la obra que Jesucristo cumplió? Exactamente, Jesús hizo el papel que nosotros debiéramos estar haciendo. Ese es exactamente como hijos que somos, como nacidos de un estirpe, de una semilla, de un linaje diferente. Marcos 14, 36. No lo que yo quiero hacer, sino lo que tú. ¿Qué dice Juan 5:30? No puedo yo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando tú caminas por las obras que Dios preparó de antemano, es porque usted dio un estirpe. Es porque tú, mi amado hermano, naciste para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esa es la conexión que Dios hizo a través de Jesucristo en la salvación. La salvación no demanda tus obras. La salvación demanda las obras que Él preparó de antemano
para que tú y yo las hagamos. Por eso es que tú y yo nacimos de nuevo. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Si tú has entendido qué es caminar en la salvación, entonces pudiste entender la revelación que Pablo tuvo justamente en Efesios, capítulo 2, verso 10. Porque somos hechuras. Dios se aseguró primero de poner todo lo de Él en usted. Dios te hizo en Cristo perfecto. Dios te sembró en la mejor tierra, como hizo con el primer Adán. En Cristo. Perfecto. La pregunta es, si yo he entendido esta revelación, creados en Cristo Jesús, para hacer, no mi voluntad, no lo que a mí me parece, sino lo que la guía del Espíritu de Dios me lleva a hacer. Porque mi caminar tiene que ver con la santidad de Él. Padre, en esta mañana, yo pongo tu pueblo, Dios, un pueblo que ha entendido lo que significa haber nacido de nuevo. Yo pongo este remanente, Señor, que está, Señor, a través de esta cámara virtual. Cada uno, Señor, es consciente hoy de la responsabilidad de haber sido hechos nuevas criaturas, de haber nacido de nuevo, de ser parte de una estirpe diferente, de un linaje diferente al mundo. Ya no las obras del mundo tienen que ver con nosotros, ni tan siquiera tienen que evidenciar en nosotros nada, sino es el fruto que va en crecimiento de 30, de 70 y de llegar a la perfección. Señor, ¿en qué grado de fruto está mi vida espiritual hoy? ¿Qué responsabilidad es comprender lo que significa caminar en la salvación? No ser salvo, caminar en la salvación. Salvo es como cuando yo le abrí mi corazón a Jesús y pasé a ser parte de la familia. Pero ahora me tengo que comportar como la familia a la que pertenezco. Y pertenezco a una familia que camina en santidad, que piensa en las cosas que a Dios le agradan, que habla como Dios le agrada, que piensa como Dios piensa. Señor, mi caminar en la salvación da evidencia de que fui sembrado en la mejor tierra. Porque no se trata de pertenecer a una organización de humanos, de ponerle un apellido a una denominación, Señor. Se trata, Señor, de pertenecer al pueblo que tú escogiste para hacer buenas obras. Y las buenas obras fueron las que tú preparaste de antemano. Y es a través de la dependencia del Espíritu de Dios que me llevará a ser como Felipe y como Pedro con Cornelio. Señor, son ellos esas muestras, Señor, de una iglesia, Señor, que tiene íntima relación con el Espíritu, que tiene coinonía con el Espíritu, que tiene, escúchame, que tiene
la debilidad, Señor, de depender única y exclusivamente del Espíritu de Dios. Señor, yo sé que tu pueblo ha entendido esta palabra, ha entendido esta revelación. Eso es exactamente lo que significa cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Eso es exactamente. Por eso es que yo tengo que cuidarla con temor y temblor. Señor, yo hoy me niego a seguir haciendo mis obras. Me niego, rotundamente me niego. Por eso no he sido efectivo. Por eso la iglesia se ha estancado y el enemigo ha tomado ventaja. Por eso es que ha proliferado, Señor, la maldad. Y en vez de fortalecer la santidad, el pueblo más bien, Señor, deserta para volver a hacer las obras del mundo o vivir como el mundo quiere. Pero una iglesia entendida es una iglesia que vive como la generación de Isaacar, que se mueve en los tiempos, que discierne los tiempos y que pronuncia cuándo son tus tiempos. Señor, esta iglesia de fuente de bendición es la entendida de los últimos tiempos. En el nombre de Jesús te lo pido. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo traiga fruto a esta palabra. En tu nombre santo, en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo 1000 veces. Carito.